y quisiera hablar digamos, de enfermedades emergentes y potenciales pandemias, un poco para que veamos lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Ustedes van a ser parte de esta condición. Lo primero que hay que mirar es que se define como enfermedad emergente aquella enfermedad nueva o por lo menos que se reconoce el agente en los últimos 20 años. Y enfermedad reemergente es una vieja enfermedad que reaparece en una región después de mucho tiempo, como apareció el cólera después de 100 años, o como aparece la tuberculosis multiresistente, que es una enfermedad muy antigua, pero que tiene una nueva presentación. Entonces, esto es lo que define una enfermedad reemergente. Las enfermedades que aparecen en el resurgimiento tienen varios elementos diferenciados. En algunos de ellos son los cambios ecológicos, y eso ha aparecido con los hantavirus, que también han aparecido en América Latina. Los cambios de migración, que han sido, digamos, la fuente más importante de la transmisión del SIDA. Los viajes y el comercio internacional, que lo han sido para el cólera y para la malaria. La tecnología nueva que hace de que la comida rápida sea la primera causa de síndrome urémico hemolítico hoy en día, basada en la contaminación de las hamburguesas, o la encefalopatía bovina espongiforme que hubo en Europa. Y finalmente la ruptura de las medidas públicas, de salud pública, como pasó cuando hubo la caída de toda la cuestión política de la Unión Soviética. Una de las primeras cosas que se afectó fueron las normas de salud, y el efecto es que apareció difteria. O sea, difteria reapareció en Rusia después de casi 40 años, donde se había mantenido una buena vacunación. Entonces, siempre los ejercicios de dónde están apareciendo son numerosos, y cada tiempo uno lo tiene que ir cambiando. Por ejemplo, cuando yo hice esta diapositiva hace 2 años y medio, el cólera había aparecido en Haití y en República Dominicana, hace 3 años. El hantavirus había sido descrito en el Perú. La peste comienza a extenderse, y voy a mencionarlo más adelante. La nastostomiasis, que es un parásito de pescados que va hacia el ser humano, común en Centroamérica, se ha extendido de manera extensa en Ecuador y también en el Perú. Finalmente el dengue, y por último reaparece la rabia, no canina, sino la rabia a través de los murciélagos en zonas amazónicas de manera ocasional. Entonces, eso es una cosa que pasó hace 3 años, pero cada año uno puede ir cambiando y va a darse cuenta de que hay reaparición de enfermedades reemergentes y aparición de nuevas enfermedades. Y aquí yo quisiera insistir en que ustedes tienen, en general en zonas amazónicas, la población humana está creciendo, pero además se expone como población virgen en determinadas áreas que nunca han estado, es decir, uno invade con carreteras, etcétera, y entonces en esas zonas hay zoonosis, o sea, existen por siglos enfermedades entre los animales que no afectan al ser humano, porque el ser humano no se expuso. En el momento que el ser humano se expone, comienza a adquirir enfermedades, como pasa con la fiebre amarilla, que es básicamente selvática en el Perú. De tal manera que esta situación se exacerba cuando el cambio climático aumenta los vectores, y entonces vamos a tener nuevas condiciones de salud. Veamos, por ejemplo, algunos de los problemas que hemos tenido en los últimos años. Aquí traigo a colación lo que pasó con una enfermedad pulmonar hemorrágica en Nicaragua en el año 95, y se creía en ese momento se estaban describiendo hantavirus. Sin embargo, en la Amazonía tenemos esos pacientes, pero que además hacen daño hepático severo, en buena condición clínica. Y entonces sabemos que en estas áreas amazónicas, cuando hemos estudiado en esta agua, hay una cantidad notable de leptospirosis. Y la segunda causa de fiebre en la Amazonía después de malaria es leptospirosis. O sea, eso debe recordarse cuando hay diversos estudios que demuestran que en todas las zonas amazónicas leptospirosis es un elemento importante, y hace unos 10, 12 años se publicó este artículo, que es una gran revisión sobre leptospira. Es más, nosotros hemos descrito una nueva variedad de leptospira en la zona de Iquitos de manera importante, y hemos insistido que hay una forma grave de lesión pulmonar que parece una neumonía, pero en realidad es leptospirosis. La otra cosa es que tenemos los hantavirus, que han sido descritos en muchos lugares, pero han sido enfermedades de roedores.
y recién han comenzado a aparecer enfermedades en seres humanos, y ha habido esta transmisión de los roedores a roedores, y de los roedores a través de su orina se preparan aerosoles y uno adquiere el hantavirus de manera importante. Chile es donde más se ha estudiado esto porque han habido muchos jóvenes, especialmente estos que hacen camping y que pasan varios días en zonas donde estos roedores están ahí y producen esta condición severa. O sea, hantavirus existe entre nosotros, y recuérdense que hantavirus es una condición que tiene una mortalidad de 30 a 50% cuando tienen las lesiones pulmonares, y eso está ocurriendo en nuestra región. Es más, los chilenos han tratado de demostrar por primera vez que el virus antes de hantavirus se transmite dentro de la familia, cosa que es importante. De nuevo, una enfermedad respiratoria que potencialmente podría contaminar al personal de salud, potencialmente. El CDC todavía no lo da por aceptado. El grupo de Pablo Vial en Chile claramente habla de que sí hay esa condición, y hay varios estudios de ellos que demostrarían esa situación. Muy bien, otra condición que aparece en el Perú, peste. Ustedes saben, peste es el único país en América Latina que desde el año 1903, que vinieron los chinos de Manchuria, tenemos todos los años peste. Algunas veces 20, 30 casos, pero cuando aparecen fenómenos del niño, al año siguiente comienza a aparecer un número inusitadamente elevado. Y apareció el fenómeno del niño y después aparecieron 1000 casos. Es decir, hay un problema importante de peste en el Perú, y la respuesta es clara. Marcos Cueto ha descrito in extenso lo que pasaba en esta población. Esto pasaba en La Libertad, por ejemplo, entre el año 1903 al 96, y ustedes ven el número de casos, y en ese tiempo puede ser la letalidad era sumamente elevada, pero ya después del 93 la letalidad es mucho menor. O sea, ¿existe peste en el Perú? Y la respuesta es sí. Y cuando uno mira los mapas, siempre está relacionado a un solo lugar. Sin embargo, en el año 96, cerca a la zona de Yurimaguas, también comenzó a haber algunos casos, pero todavía sigue siendo todo lo que es una parte de Cajamarca, una parte de Piura, una parte de Lambayeque, el gran foco. Pero de nuevo, cuando aparece un fenómeno del niño, al año siguiente, por la cantidad de agua que aparece en esas zonas, hay una cantidad notable de roedores de manera importante. Y en el Perú casi siempre ha sido descrita la peste bubónica, es decir, ganglios que aparecen con fiebre, etcétera, y entonces este es un elemento importante. Sin embargo, peste se transmite por vía respiratoria, y esto que ustedes ven es importante porque la forma neumónica, aunque le den tratamiento en las primeras 48 horas, el paciente es contagiante. Es decir, por más que hacen un buen tratamiento, todavía es contagiante por 48 horas. Y esto es bien importante porque esta es la típica lesión de peste neumónica, lesión extensa, bilateral, con una forma severa, que después de 18 días todavía queda daño. Esto de acá es una radiografía de un colega nuestro, un residente en Trujillo. Sorprendentemente, en ese tiempo había la epidemia de influenza. Entonces llega una señora y dice, tiene influenza, tiene una neumonía por influenza. Después de 2 días de estar hospitalizada, viene la gente de epidemiología y dice, hay una señora que ha sido hospitalizada que su hijo murió de peste hace 10 días. Y entonces van a ver a la señora tenía neumonía y estaba siendo manejada como influenza. El residente que hizo la endoscopía, el residente que hizo la historia y el alumno de medicina que hizo la historia de esta señora, los 3 desarrollaron lesiones pulmonares. Este es de uno de los médicos y lamentablemente el estudiante de medicina falleció. Este es un punto que quiero insistirles a ustedes, porque cuando vean neumonías que no conocen las causas, por favor, pónganse máscara. Esta es una condición de que, sorprendentemente, el neumólogo sí se puso la máscara para hacer la broncoscopía, pero al día siguiente, cuando lo da a ver cómo había ido, no se puso máscara. Y ahí es donde él adquirió. Los 3 chicos terminaron en terapia intensiva en Trujillo de manera notable. Y esta es la radiografía cuando ya este muchacho había mejorado.
Entonces, un mensaje importante es que la peste que hay en el Perú existe. La peste está en una geografía muy clara, pero puede extenderse. Pero cuando vean neumonía, digamos, hoy día la gente se moviliza a trabajar en muchos sitios. Y si viene alguien de la zona de Cajamarca de regresar a su casa acá y viene con neumonía, ustedes tienen que incluir en su diagnóstico diferencial peste, concepto importante. Bueno, dengue ustedes conocen muy bien porque han sido tributarios de esta condición. Y como ustedes saben, el Aedes aegypti ahora es un problema serio, porque no solamente transmitía fiebre amarilla, sabemos que transmite dengue y ahora transmite también el chikungunya. Y esto es lo que pasaba en 1930 en América Latina. En el 70, como impacto probable de lo que se hizo para erradicar la malaria y se fumigó en muchos sitios del Perú, el efecto es que casi no había Aedes en toda América Latina. Y entonces cuando pasa el tiempo y se deja de hacer eso, porque hubo pues mucho conflicto con la cuestión ecológica y que no se usan insecticidas, etcétera, el efecto es que nos llenamos de Aedes y ahora tenemos Aedes en toda la región. Y entonces el Aedes es un elemento importante porque transmite el dengue, es un problema creciente. Para el año 2010 al 2015 se ha estimado que ha habido 3 millones de personas en América Latina que han adquirido dengue. Y entonces es un problema porque no es fácil controlarlo. Entonces los casos de dengue fueron aumentando de manera notable y cada año han sido unas cifras extraordinariamente elevadas, crecientes, porque han habido más países. Y lo que es importante es que los países comienzan ya a involucrarse cada vez más. Esto ya en el año 2002. Esto es lo que pasa con el dengue 3, que ya el Perú comienza a ser afectado en el 2003. El dengue 4 comienza a aparecer y el Perú también se afecta, de tal manera que al poco tiempo nosotros en el país hemos tenido los 4 tipos de dengue que existen en toda América Latina, incluso hace 2 años hemos tenido los 4 el mismo año, pero en sitios diferentes del Perú. Y cuando miramos el dengue hemorrágico, antes del año 81 no existía dengue hemorrágico. Y cuando existía, hasta el año 2010 estábamos llenos de dengue hemorrágico. Felizmente ahora ya se cambió el nombre de dengue hemorrágico y hablamos de dengue severo, porque lo que hay que mirar no es la hemorragia, sino el cuadro clínico del paciente. Y lo que hay que mirar son los signos de alarma. Y cuando se maneja bien, como han hecho los médicos en Iquitos, donde han manejado de manera extraordinariamente bien, ellos manejaron 12.000 pacientes estimados en el tiempo que hubo ese problema, fallecieron 12 personas. O sea, una mortalidad inusitadamente baja basado en que se manejaba casi sin facilidades, pero controlando cada 8 horas a los pacientes, haciendo hematocritos, haciendo recuentos de plaquetas y mirando lo que se llama signos de alarma. Ahí es donde ellos pusieron la puntería y cambió. Las transfusiones se vinieron abajo y casi no hubo transfusiones, pero no hubo muertos por eso. Concepto importante a mirarlo. Quiero recordarle que esta es una enfermedad de un hombre que transmite a un mosquito y el mosquito transmite a un hombre, que este mosquito pica durante el día. O sea, este no pica de noche y es bastante intradomiciliario. De tal manera que este bicho además puede picar a 2 o 3 personas de una sola vez, o sea, tiene la capacidad de transmitir, cosa que no ocurre con la mayoría de insectos. Y lo que es importante es que crece las larvas en agua limpia. Por lo tanto, todo el esfuerzo que hagamos es para que no hayan reservorios de agua limpia ni en las piscinas, si no tienen cloro, ni en los cementerios, ni en las casas, ni en los techos, si no es tapado los reservorios. Es imposible que se controle hoy en día el Aedes si es que no hay una participación comunitaria. O sea, no solamente hay que fumigar, sino que además quitar todos los reservorios para que no haya larvas. Si no, de otra manera no va a ser posible controlar el dengue de manera importante. Y recuérdense bien que dengue no tenemos tratamiento y que dengue felizmente se está investigando, como dije temprano, hay 3 vacunas candidatas para dengue y es probable que en los siguientes 12 meses 2 de ellas ya sean aprobadas a nivel internacional y ojalá que pronto las tengamos entre nosotros. Sorprendentemente, el mismo mosquito transmite otra enfermedad
que hasta hace 2 semanas no existía en el Perú, pero nosotros sabíamos que iba a venir de todas maneras. La diferencia que hay es que mientras el dengue llega a un sitio y afecta más o menos al 5% de la población, chikungunya afecta al 35%. Es decir, que cuando llegue a un pueblo, 1 de cada 3 personas van a tener cuadro clínico de chikungunya. Hay un efecto de reproducción del virus dentro del mosquito que no lo tiene el virus de dengue y por lo tanto va a tener un carácter diferente, más agresivo. Y entonces el chikungunya, que inicialmente apareció en el África, que es donde fue descrito, después se extendió al África, después se extendió a la India, donde ha sido reconocido, también tuvo en Tailandia y en Indonesia, en todas estas regiones. Después aparecen los brotes en el Océano Índico, en una isla que se llama Reunion y en Goa, y finalmente después se extiende a Italia, en 2007, donde aparece a partir de un ciudadano que viaja a la India y regresa a Italia y lleva el chikungunya, y finalmente aparece en América Latina, sobre todo en las islas del Caribe, y después comienza a extenderse. Y hasta hace 2 semanas estaba en la frontera con Ecuador. Habían más o menos 3.000 casos diagnosticados en toda la provincia del Oro, que es frente al Perú, pero ya llegaron y ya están en ese momento en el norte, están saliendo de tener 4.000 casos de dengue y ahora están comenzando a tener chikungunya de manera importante. O sea, este es un poco lo que ustedes van a ver. Y de nuevo, habitualmente estos pacientes tienen fiebre, tienen mialgias, como es muy parecido a lo que ustedes van a ver en dengue. Incluso van a ver un rash que lo van a ver en la primera semana, pero lo que es importante es las poliartralgias y la poliartritis. Esto es lo que hace una gran diferencia de manera importante en la presentación clínica. Y finalmente la viremia, recuerden que dura de 5 a 7 días. Este rash, como ustedes se dan cuenta, podría ser un rash indiferenciado de lo que podría ser sarampión o lo que podría ser dengue. Es decir, hoy en día van a tener más ejercicios para hacer diagnóstico diferencial. Igual que cuando pasen dengue, ustedes ponen la mano y se queda la mano dibujada en este rash de manera importante. O sea, tienen fiebre, dolores musculares. Ustedes recuerden la diferencia con dengue, que tiene mucho compromiso ocular y una sensación en los músculos, que la gente dice fiebre quebrantahuesos, como si fuera 3 gripes juntas, dicen los pacientes. Pero aparece el rash, pero fíjense que este es un rash muy parecido al dengue. La diferencia está en esto. La diferencia claramente está en la situación de tener esta artropatía que va migrando de un lado al otro y que va teniendo esta consideración de tener compromiso articular migrante, que molesta mucho además. O sea, se prenden de manera importante en las articulaciones, se ponen rojas y otras veces incluso se hinchan fíjense acá, este edema inusual con compromiso en la rodilla, o esta tenosinovitis que está en el talón, y esta es una de las características importantes, enrojecimiento con compromiso articular. Entonces esto es un poco lo que ustedes lo van a ver en los primeros 2 o 3 días. En dengue lo que se ve en los primeros días es el dolor ocular y el dolor muscular. Acá lo que se ve es dolor articular y muchas veces tienen poliartritis. Y finalmente, que una de las cosas que ahora se conoce es que después de curarse la fiebre, los pacientes van quedando con lesión articular. Y esta enfermedad tiene el grave inconveniente que ustedes se van a quedar 2 o 3 o 4 meses con compromiso articular. Imagínense que ustedes son cirujanos, o son odontólogos, o son oftalmólogos, o tienen que usar sus manos de manera importante porque están criando un bebito, etcétera. Se van a quedar 2 o 3 meses. Y ese es un poco el problema, porque esto sucede casi en el 40% de la población. Compromiso articular es extenso. Y acá ven estas lesiones, digamos, distales crónicas, que ya no solamente suceden al comienzo de la fiebre, sino quedan como secuela. Pero lo más serio es que se decía, bueno, resulta que chikungunya produce mucho esto, pero nadie se muere de chikungunya. Y así lo dijo incluso el presidente de Colombia. Se han muerto 70 personas en Colombia de manera oficial por chikungunya. Y entonces tienen este tipo de lesiones extensas, con falla multiorgánica,
estas necrosis extensas en la nariz o en las manos, y estos son los pacientes que hacen formas atípicas, que es más o menos un grupo importante, y el 10% de estos pacientes sí fallece. O sea, tenemos dos virus que nos los transmite un solo mosquito, y tenemos fiebre amarilla, que es un tercer virus que transmite el mismo mosquito, de tal manera que hagamos esfuerzos por ver cómo se controla esta condición. ¿Qué otra enfermedad es emergente entre nosotros? Y este mensaje es importante porque una de las discusiones que teníamos la vez pasada con el doctor David Worrell, un magnífico experto inglés, experto en rabia en el mundo, era esto. En América Latina se ha ido controlando la rabia canina. Lamentablemente se dejó de vacunar a los perros, ya ha reaparecido en Puno y en Arequipa rabia canina. Pero resulta que ya en el año 60 comenzaron a notificarse rabias en determinadas comunidades indígenas del Perú. Era el primer país que reportaba rabia que no estaba asociado a perros y que estaba asociado básicamente al contacto con vampiros. De tal manera que se comienza a reconocer que comienzan a fallecer. Esto fíjense, comenzó el año 75. Entonces la rabia humana en la región comienza a desaparecer, pero la rabia asociada por murciélagos comienza a crecer, y esto comienza a ser siendo en Brasil, en Colombia, y comienza a ser cada vez más importante. Ya para el año 2000 comienzan a aparecer, no solamente en Costa Rica, en Brasil, sino en Chocó, que es una región de Colombia, comienzan a reaparecer un número importante de casos. Pero lo que es importante en esto es que en estas comunidades, fíjense, personas en riesgo, 2.500, mordidos por vampiros, 224, o sea, el 10% de la población reconocía haberse mordido por vampiras en el último año. O sea, esto es una cosa totalmente común. La gente duerme afuera y después creen que algunos pueden ver los murciélagos, muchas veces son pequeñitos, otras veces son un poco más grandes, pero la gente se da cuenta porque en el sitio donde pican queda una situación de anticoagulante que tiene la boca de los murciélagos, entonces una heridita pequeña pero que sangra y sangra y sangra. Y el ganado, cuando comienza a tener eso, que tiene una herida que está sangrando, la gente sabe que ha sido mordido por un murciélago, y ese ganado muere, y ese es el heraldo más importante para saber que ha habido rabia en la zona. Bueno, esta semana han sido reportados 3 casos en Loreto de rabia de este tipo, y hace 2 años fue en toda la zona de Puno y de Madre de Dios, mineros ilegales, murieron 26 en un brote de un mes. Lo que no sabemos es qué cosa pasa con los murciélagos. Los murciélagos tienen en la grasa, son portadores del virus de rabia, pero no contagian hasta que ellos pierden el control y sorprendentemente se vuelven agresivos, comienzan a morder de día, que es el momento que uno sabe. Por ejemplo, si ustedes ven volar un murciélago de día, ese murciélago está haciendo una cosa normal, porque no debe volar de día, ese está haciendo encefalitis por rabia. Esos son los que transmiten la enfermedad. Entonces, hoy día los murciélagos comienzan a ser muy importantes porque no se sabe por qué cada cierto tiempo aparecen en diversas regiones de la selva y aparecen 10 o 15 personas que fallecen por rabia. Entonces la pregunta que hay ahora es, en las comunidades nativas debemos comenzar a pensar en la necesidad de vacunar contra rabia a la población, y eso debe ser hoy en día una discusión muy importante porque estos casos todos fallecen. Por supuesto, la herida de este chiquito es pequeña, pero él se acordaba que era sangrante. Y por supuesto, cuando ustedes ven un caso de este tipo, tienen que incluir. Después, la biopsia de acá es muy simple buscar, y uno puede encontrar con inmunofluorescencia rápidamente, y el INS está capacitado para hacer diagnóstico rápido de rabia. Concepto importante. Rabia sí es una condición emergente en la Amazonía, y la respuesta es sí, y aparece de manera inesperada, que se parece mucho al fenómeno que se está viendo con el ébola, que cada cierto tiempo aparece en una zona africana, asociada probablemente a murciélagos que no son hematófagos, pero después desaparece, y aparece 8 o 10 años después en otro lugar.
Bueno, esa es una parte. La otra parte que yo quería hablar era de los virus respiratorios con potencial pandemia, concepto importante que hay que mirarlo. Y entonces es importante reconocer que debe haber siempre una vigilancia, debe haber diagnósticos incluso moleculares, tiene que fortalecerse la capacidad y tiene que haber cooperación entre los países. No hay fronteras para los microbios y por lo tanto tenemos que trabajar juntos. Fíjense los virus respiratorios desde el año 93 al año 2013, o sea, solamente en 20 años, fíjense la cantidad de virus que han aparecido, los hantavirus en América, que se llama el virus sin nombre, y en América Latina se llama el virus Andes. Las diversas formas de influenza, si ustedes miran, hay diversas formas de influenza importantes. Fíjense que aparece el SARS de manera notable, que es un nuevo virus, es un coronavirus, pero después aparecen otros virus, y aquí aparece otro coronavirus en la China, y vamos a hablar ahora del MERS, que es una situación totalmente preocupante, que es un modelo de lo que potencialmente puede ocurrir de pandemia. ¿Qué es el MERS? El MERS es un coronavirus que ha sido reportado a partir del 2002 en Arabia Saudita. Uno diría, bueno, esto es en Arabia Saudita. Recuérdense bien que los árabes musulmanes tienen la obligación de una vez en su vida ir a la Meca si económicamente pueden hacerlo. Y los ricos le pagan a los pobres para que la gente cumpla esa función de viajar, que fue la gran forma como hubo el cólera hace más de 130 años cuando los musulmanes iban hacia la Meca en Egipto, hubo grandes epidemias de cólera. Bueno, ahora resulta que comienzan a reconocerse una neumonía severa. Muy bien, se reconoce que la mayoría son hombres mayores de 60, muchos trabajadores de salud, da fiebre, diarrea y muchas veces neumonía, tos con neumonía. La mortalidad fue asociada a personas mayores y que tenían albúmina baja. Así comenzó esta situación. Al poco tiempo ya comienza a reportarse que hay 345 casos acumulados, de los cuales fallecen el 30%, donde básicamente se transmite entre el personal de salud y las familias, contacto domiciliario. Y se puede prevenir con máscaras N95, de nuevo, otra condición en la cual ustedes pueden usar una máscara. Los camellos podrían haber sido el reservorio importante de esta condición. Muy bien. Entonces uno dice, bueno, esta es una enfermedad de los árabes y está en un país lejano. Recuérdense que hay población musulmana entre nosotros y la respuesta es sí. Hay población musulmana en toda América Latina. En Tacna hay una población de pakistaníes enorme. En Lima hay 2 mezquitas, para que ustedes tengan una idea, y ustedes conocerán que hay muchas personas árabes de manera importante. Y hoy en día esto es un mapa que se hace sobre el volumen de pasajeros de Arabia Saudita hacia los países europeos. O sea, esto está en miles de personas. Muy bien. Y entonces, cuando pasa esto, se comienza a reconocer que han habido un brote en una ciudad, en Jeddah, en la ciudad de Arabia Saudita. Se publica hace unos meses en el New England, y ahí se reconoce 255 pacientes confirmados, la mayoría de ellos son varones, 30% es personal de salud. Una cosa importante, el 36% fueron admitidos en la UCI, la tasa de fatalidad era 36%, se reportaron personas sintomáticas y asintomáticas, y lo que es importante es que hubo exposición en los centros de salud en la mayoría de estas personas, es decir, los centros de salud se han vuelto como una fuente importante. Y entonces ya después, para febrero del 2015, ya no hay 300, hay 1000 casos reconocidos de esta condición. Estamos hablando de los confirmados, porque muchos sabemos que cuando hay epidemias hay muchas personas que no confirman la situación. Pero ya no solamente está dada en Arabia Saudita, sino en otras regiones de Arabia de manera importante. Muy bien, pero ahora aparece en Corea, un viajero que se fue a Arabia Saudita, un sitio interesante culturalmente, y resulta que este viajero llega a Corea y hace una neumonía. Una persona lista incluye la posibilidad que fuera un MERS, porque viene de Arabia Saudita. Y resulta que ya para el 1 de junio se habían confirmado 25 casos, 2 fallecidos. Habían 2 casos contagiados.
para el 20 de junio, o sea, 3 semanas después, ya hay 175 casos probados con laboratorio y hay más o menos 7.000 personas que están en cuarentena, porque igual que el SARS, esta es una condición que uno tiene que estar más o menos de 15 a 20 días bajo observación. Y entonces han cerrado colegios, han cerrado universidades, han cerrado centros de salud en Corea por esta condición. Uno de ellos incluso viajó a la China y ahora en China, en Guangzhou, están evaluando casi un anillo sobre este único caso que llegó a partir de estos coreanos. Es decir, una enfermedad que aparece tan lejos culturalmente y étnicamente como en Arabia Saudita aparece en los coreanos y se le ha generado un problema gravísimo de salud. Muy bien, entonces, este es el modelo de infecciones respiratorias que pueden llegar a ser extensas y pueden producir pandemia. Ahora déjenme hablar de influenza, o sea, ya tenemos un nuevo virus que puede ser un problema internacional. Ahora, ¿qué pasa con influenza? Ustedes saben que influenza no se sabe en qué momento va a venir la próxima pandemia mundial, pero fíjense que ustedes tienen que mirar qué cosa es esa pandemia. ¿Va a ser moderada como el año 58 o va a ser severa como el año 18? Si es así, fíjense la cantidad de médicas, de hospitalizaciones, de cuidados intensivos, de necesidad de ventilación mecánica y el número de muertos. Sí, si tenemos una epidemia de este tipo parecida a la del 18, ocurre eso. Por eso cuando apareció la influenza porcina, todo el mundo estaba nervioso si iba a haber una mortalidad como el SARS, iba a haber como la gripe aviar que se morían 50% o iba a ser como gripe estacional. Los primeros casos aparecieron en México con una mortalidad elevada. Felizmente, cuando aparece esto, se reconoce que este virus no tiene el marcador de severidad y por fin se pudo aclarar de que potencialmente esa epidemia que estaba llegando al Perú el año 2009 o 2010 no iba a ser tan grave como inicialmente se había considerado. Muy bien, entonces tenemos influenza que recuerden bien que puede ocurrir en cualquier momento. Bueno, ahora hay influenza a partir de animales y por eso aparece ya no la gripe porcina, sino la gripe aviar. Y es una situación importante porque, por ejemplo, en Hong Kong en un solo día tuvieron que matar 20 millones de pollos de toda la región para evitar el contagio que se había comenzado a controlar. Y este virus, digamos, lo que es importante es que hay un contacto muy cercano con las aves, pero la única ventaja es que la persona enferma no le pasa a otra persona como si ocurre con el MERS o si ocurre con otra condición. De tal manera que ahora sabemos que esta gripe aviar ha pasado en muchos lugares, pero el número de casos no es muy elevado, pero la mortalidad sigue siendo elevada. Es decir, en general, la mortalidad de gripe aviar, porque además es una gripe resistente a las drogas que usamos. De nuevo regresamos al tema de vacunas, y aquí en vacunas hay un tema político que es importante. Recuérdese bien que para aprobar una vacuna de influenza no se requiere hacer un estudio grande, lo único que se requiere es un estudio de seguridad y de respuesta inmune que se hace en los primeros 2 meses con la vacuna. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden demorarse un año en hacer un estudio cuando ya se pasó la misa de 8, porque si ustedes no vacunan, ustedes tienen 8 meses para producir a nivel internacional y poder iniciar la vacuna. Si uno se demora más de eso, ya esa vacuna no es útil. Por lo que les comentaba en la mañana temprano que cada huevo corresponde a una vacuna y es una producción muy seria. Sin embargo, déjenme decirle que cuando aparece el H1N1 y hay un gran temor de que esto sea una enfermedad como la gripe aviar con 50% de mortalidad, las compañías producen 650 millones de dosis, con lo cual no alcanzaría para los 6.000 millones de personas que somos, 7.000 millones. ¿Y qué hacen? Los países del primer mundo compran el 90% y ellos solamente son el 30%. Y entonces es una situación grave porque compran el 90% y donde viven solamente el 25% de la población, y en el tercer mundo, donde vive el 75%, dejaban 10%. Y eso es una cosa absolutamente incorrecta, inmoral y no ética que siempre debe ser denunciada porque nos afecta a nosotros. La única ventaja que ha ocurrido con esto
es que ahora ya se está fabricando no en huevos, sino con tecnología moderna de estos estudios, estas creaciones moleculares, genéticas, que han hecho ahora prácticamente la posibilidad de vacunas en solamente 3 meses. Y en segundo lugar, poner un elemento o un aditamento a la vacuna para que con una cantidad, la décima de lo normal, uno pueda tener una respuesta inmunológica adecuada. Entonces, esto es ahora lo que se sabe, porque puede venirnos una epidemia de influenza y la respuesta es sí. Entonces, de nuevo, regresamos a que la responsabilidad de vacunación es del Estado y del Ministerio de Salud. No debe crearse recetas para vacunas de gripe, y menos en una epidemia. Es una locura que todo el mundo esté haciendo recetas para vacunas. Se decide vacunar y toda la población debe tener el derecho de ir a un sitio y vacunarse y no tener consulta ni nada cuando está sano, sino se va a vacunar para protegerse. Y es tanto que se creó una crisis que incluso el cuerpo médico lamentablemente no estuvo bien informado y se decía esta es una vacuna experimental. Y entonces el cuerpo médico en muchos sitios decidió, uno, que no iban a hacer recetas, de lo cual era correcto, y dos, que no se iban a vacunar porque era una vacuna experimental, cosa que no era correcta. O sea, la primera decisión era correcta, pero la segunda no. Entonces, menos del 20% de médicos y de personal de salud se vacunó durante esta epidemia, cosa que es grave, porque nosotros no podemos ser fuentes de transmisión de una enfermedad hacia la población. En Estados Unidos, por ejemplo, todo el personal de salud es vacunado para todas las enfermedades que ellos puedan contagiar a los pacientes. Es mandatorio, usted no puede ser una enfermera en terapia intensiva si no está vacunada para A, B, C y D, que incluye influenza. Muy bien, terminemos hablando del ébola. El ébola es un río que aparece en el Zaire, en ese tiempo se llamaba el Congo belga, y Peter Piot, que después llegaría a ser el presidente del Grupo de Trabajo Mundial de SIDA, reconocen en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes este virus, que es una nueva familia, y que hoy en día se sabe que estos son los brotes, 300, 280, etcétera. En diversos, solamente han habido 7 países africanos que siempre han tenido entre 360 casos, 50 casos, 60 casos, y siempre se creía que eran los gorilas o los chimpancés. Hoy en día se sabe que es altamente probable que sean los murciélagos fructíferos que están cerca duermen cerca de las frutas, la salivación elimina el virus y después uno come esa fruta y entonces estos animales se enferman de manera importante y también se enferma el ser humano. Entonces hay una transmisión de un animal al ser humano cuando uno come carnes crudas, hay transmisión en familiares y trabajadores de salud. Este es el concepto más importante que ha habido. El 60% de nuevos casos que hubo de ébola estaban asociados a la preparación de los cadáveres cuando una persona moría. Pero también aparece en los trabajadores de salud. Se reconoce que los pinchazos también podrían transmitir el ébola y no hay una transmisión por vía de aerosoles. Eso todavía no está demostrado en ningún estudio del ébola. O sea, sí hay una transmisión de los animales hacia el hombre, especialmente cuando uno ingiere estos animales de manera casi cruda o cruda, como se hace en muchas áreas rurales. La Organización Mundial de la Salud ya para octubre, fíjense que esto comenzó en marzo del año 2014, para octubre ya reconoce 8.400, de los cuales la mitad habían fallecido, o sea, teníamos una mortalidad de 40%, pero de ellos, el 10% de ellos eran trabajadores de salud y la mitad de estos trabajadores de salud habían fallecido, médicos, enfermeras, laboratoristas, etcétera. Es la epidemia más importante, por eso es que se comenzó a usar toda esta parafernalia. Imagínense que ustedes están a 40 grados y tienen que vestirse así para protegerse, para poder examinar pacientes, de tal manera que se crea una situación muy seria de manejo de los pacientes de un alto costo, etcétera. Pero además el sistema médico reconoce que son los entierros, como pasa con el cólera, la preparación de los cadáveres, y entonces se decide enterrarlos en bolsas. Gran error, porque en las noches la familia sacaba las bolsas y se llevaba sus cadáveres a prepararlos, a vestirlos bonito, a limpiarlos bien y enterrarlos según su costumbre. No sé si han visto muchas veces en la televisión
cuando mueren en alguno de los países árabes, cómo llevan los cadáveres con flores y los cadáveres están abiertos en eso, es porque para ellos el rito de enterrar un muerto es una cosa familiar. Se reúnen 6 o 7 miembros de la familia a preparar el cadáver, le echan una serie de cremas, etcétera, y esas personas que hacen eso son los que se han contagiado del ébola. Y entonces no era la salida solamente ponerle las bolsas, porque la propia población los sacaba en la noche a enterrar según su costumbre. Se tuvo que hacer una negociación religiosa para poder reducir esta condición. ¿Qué hacer? Usar suero de pacientes convalecientes, ojalá. Lamentablemente la preparación de este estudio más las aprobaciones éticas han demorado tanto que ahora ya no pueden hacer el estudio, no tienen opción. Hacer drogas, están ahora las vacunas y hay alguna combinación esta es una sustancia de combinación de anticuerpos que fue muy útil en modelos de chimpancé con el ébola del Zaire, pero no con el ébola que aparecía ahora. Existen ahora 2 vacunas candidatas que se han comenzado a hacer de manera interesante. Las 2 vacunas han sido alianzas estratégicas entre GSK, que es una compañía farmacéutica, la Universidad de Oxford y el Instituto de Salud de Estados Unidos, y en este caso ha sido una vacuna sacada de la estomatitis de los monos, en el cual el gobierno de Canadá con una compañía farmacéutica está en alianza para producir una vacuna. Muy bien. Al final lo que quiero decir es que cuando hablamos de enfermedades emergencias, lo primero que hay que hacer es vigilancia. Y aquí yo quiero insistir que los gobiernos regionales tienen que hacer el esfuerzo económico y poner en sus presupuestos la necesidad de vigilar estas enfermedades. Sus laboratorios tienen que estar vigilando todas estas enfermedades, incluso las que no hay, tienen que estar preparados para vigilar. Y esta investigación aplicada es importante que en los laboratorios sirva para tener un nivel epidemiológico de lo que pasa en Calpe, lo que pasa en Yurimaguas, lo que pasa en cualquier ciudad de acá. Y después de eso se establecen pues, las medidas de control y prevención, como estamos necesitando ahora con el chikungunya. Y finalmente hay que crear infraestructuras en los hospitales que permitan atender a estos pacientes, muchos de ellos altamente contagiosos. En resumen, nosotros tenemos que recordar que más o menos el 70% de enfermedades emergentes en el mundo han aparecido en el sur del mundo y que América Latina es una de las fuentes importantes y que dentro de ellas además la Amazonía es un sitio importante de esta zoonosis en animales que bruscamente salta hacia los seres humanos, como aparece con coropuche, mayaro y otros virus que ustedes tienen en la selva. Y seguramente hay otros más que todavía no los conocemos, pero que tienen que ser motivos de vigilancia. ¿Por qué? Porque alguno de ellos puede pasar como el ébola, que se vuelve un virus agresivo, salta de haber 50 casos cada 5 años a aparecer como pasa ahora con el ébola, que todavía no termina. O sea, en Liberia y en Sierra Leona todavía se diagnostican 20 casos por semana de ébola. Es decir, a pesar de los esfuerzos del mundo de controlar esto, todavía hay una demora en hacerlo. Es decir, tenemos que hacer estas 4 medidas que recomienda la OPS en nuestras regiones. O sea, los médicos y los grupos de salud tenemos que explicarle a las regiones que siempre saldrá más barato prever que comenzar a manejar una epidemia donde claramente los costos son altos, los costos económicos son más elevados y finalmente que la mortalidad y la morbilidad es mucho más elevada. Por lo tanto, siempre hay que estar preparados para potenciales pandemias y por eso es importante hacer investigación. De nuevo, enfatizo lo que dije esta mañana, la investigación biomédica en el Perú tiene que ser promovida e incentivada y no satanizada como aparece de cuando en cuando los comentarios sobre investigación, debe ser fortalecida, debe ser un área donde la población tenga la posibilidad de confiar en lo que se está haciendo en sus regiones, en sus áreas, para poder vigilar y evitar que haya pandemias de una alta mortalidad. Ya hemos visto que hay pandemias por alimentos, hay pandemias por vías respiratorias, hay pandemias por contacto con pacientes, etcétera. O sea, hay diversas modalidades de pandemias para las cuales tenemos que estar preparados. Muchas gracias.